G. Lightman es indudablemente el más destacado cabalista en nuestros tiempos. Cuenta con un doctorado en filosofía, maestría de ciencias en biocibernética, es profesor en ontología y teoría del conocimiento, presidente y fundador de ambos institutos, Ashlag Ibn Baruch, para la educación y la investigación de la Kabbalah, y es autor de más de 30 libros, los cuales se han traducido a 9 idiomas. El Dr. Lightman es miembro del Consejo Mundial de la Sabiduría. Este programa explora la divulgación de la sabiduría de la Kabbalah en nuestra época. A través del relato sobre los grandes cabalistas de la historia y sus libros, comprenderá por qué la Kabbalah estuvo oculta por tantos años. También aprenderá sobre la conexión entre la crisis global actual y la apariencia contemporánea de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah es la más antigua de todas las sabidurías. Se remonta a los tiempos de Abraham, el patriarca, en el siglo XVIII, antes de la era común, 3.800 años atrás. El patriarca Abraham era un beduino de una tribu en Babilonia, quien descubrió la existencia de la divinidad, una realidad fuera de este mundo. Luego escribió un libro acerca de esto llamado Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que en realidad es el primer libro sobre la sabiduría de la Kabbalah. Hubo muchos otros cabalistas después de él, sus discípulos, sus hijos y sus nietos. Todos ellos se involucraron en la Kabbalah hasta la segunda revelación de la sabiduría por parte de Moisés, durante el éxodo de Egipto. Moisés fue un gran cabalista. Escribió el libro de la Torá para nosotros. En este expresó también sus propias revelaciones del mundo superior, pero de una manera distinta. Abraham escribió en nombres Sefirot y Parsufim, mientras que Moisés se expresó en un lenguaje diferente, el lenguaje de las ramas. Debido a que todo en este mundo viene de arriba, de un mundo superior, tal como está escrito, no hay ningún brote de hierba abajo que no tenga su ángel arriba que lo golpea y le dice, crece. Por lo tanto, hay una completa correlación entre todos los elementos del mundo superior y los elementos que existen en nuestro mundo. Por ejemplo, en nuestro mundo tenemos un lenguaje y denominaciones y nombres para cada elemento ante nosotros. Podemos tomar estos nombres, simular que ascendemos un nivel a un mundo superior y usar los nombres de este mundo para describir todo lo que nos ocurre en ese mundo superior. Eso es lo que Moisés hizo y se le llama el lenguaje de las ramas. Gracias a él, ahora tenemos el libro de la Torá. La gente en este mundo piensa que habla acerca de este mundo, acerca de alguna historia, romance, todo tipo de travesías e incidentes. Pero quienes se encuentran en el plano superior, sobre el que Moisés tuvo la intención de escribir, saben que Moisés no escribió del todo acerca de nuestro mundo, sino acerca de lo que está en el mundo superior. Estaba describiendo el gobierno superior, la providencia superior. Cómo las almas ascienden y descienden, sus encarnaciones y todo el sistema superior. Luego surge el libro del Zohar, el libro más conocido sobre la sabiduría de la Kabbalah, aunque nadie lo comprende del todo. El Zohar está escrito en el lenguaje del Midrash. Es un lenguaje diferente al utilizado por Abraham, quien escribió su libro en Sefirot y nombres. Es también un lenguaje distinto al utilizado por Moisés,
quien escribió en el lenguaje de ramas, usando palabras de este mundo. El Zohar está escrito como ficción, en sentido imaginario y poético. Parecería que habla sobre este mundo y el mundo superior, pero es un lenguaje de leyendas, llamado el lenguaje del Midrash. Después del Zohar, llegamos a la revelación en la Edad Media, en Safed, por el santuarí cabalista Isaac Luria. Él no escribió nada por sí mismo, sino que lo que quedó de sus enseñanzas fue escrito por el Rab Haim Vital, su discípulo. Esto marca el principio de la Kabbalah contemporánea. Luego llega la época del Hasidismo y de la evolución de la sabiduría de la Kabbalah en los siglos XVII y XVIII, evolucionando hacia nuestro contemporáneo Baal Hasulam, rabino cabalista Yehudá Aslak. Baal Hasulam escribió los comentarios sobre el Zohar y los escritos del Ari y expresó la Kabbalah en un lenguaje contemporáneo. Escribió el Talmud Eser Sefirot, el estudio de las 10 Sefirot, como un libro científico. Fue escrito de manera académica y muy precisa, con un glosario, preguntas y respuestas. Un libro de texto completo, apropiado para nuestros tiempos. Pero si prestamos atención a estos grandes cabalistas, estos pilares de sabiduría, Abraham, Moisés, Rabbi Simón, el Ari, ninguno de ellos quiso revelar la sabiduría, a excepción de Baal Hasulam, y hubo muchos otros cabalistas en cada generación. Pero ninguno de ellos se preocupó por revelar esta sabiduría a todo el mundo. Solo Baal Hasulam, Rab Yehudá Aslak y el Rab Kook, quien era un gran cabalista que vivió en Israel hasta 1935, cuando falleció. Estaban ansiosos por promover la revelación de la sabiduría de la Kabbalah. Siempre hubo un debate acerca de si la sabiduría debería ser revelada o no. De todas formas, podemos ver que esta sabiduría ya está aquí. Pese a que el debate continúa, debe ser descubierta, no debería ser revelada con todas las opiniones a favor y en contra. De alguna manera ha comenzado a revelarse y se está abriendo a la gente. Y el mundo llega y se interesa por esta sabiduría. Entonces, tenemos que preguntar, ¿es correcto o no revelar esta sabiduría? Aquí podemos remontarnos a los antiguos sabios de todas las naciones del mundo, como Platón y Aristóteles, quienes son mencionados en la introducción de Sefer Yetzirah. Él dice que ellos tampoco querían revelar su propia sabiduría, ya sea que fuera física, matemáticas o cualquier otra disciplina. Esto es lo que escribieron. Lo cito de la introducción al libro Panim Meirot Umasbirot. De hecho, encontramos misterios, incluso en la sabiduría de los sabios seculares de las generaciones pasadas. Está escrito en la introducción del Rab Moshe Butril, en su interpretación al Sefer Yetzirah, el libro de la creación, un ensayo en el nombre de Platón, quien advirtió a sus discípulos lo siguiente: no entreguen la sabiduría a quien no conoce su mérito. De igual forma advirtió Aristóteles: no entreguen la sabiduría a quien no la merece por miedo a que sea robada. Y los sabios interpretaron: si un sabio enseña a alguien que no tiene las virtudes necesarias para ello, roba esta sabiduría y la destruye. Por lo tanto, vemos que no solo con la sabiduría de la Kabbalah, sino que en todas las demás sabidurías, los verdaderos sabios, quienes se preocupaban por el conocimiento, deseaban ocultarlo. Baal Hasulam nos explica por qué desearon ocultarlo. Si un hombre conoce las fuerzas de la naturaleza y cómo explotarlas, la pregunta es:
¿Usará estas fuerzas para bien o para mal? Y vemos que con cada nuevo descubrimiento de la ciencia, los científicos aparentemente son neutrales, mientras que el conocimiento en sí mismo es una sabiduría pura, la sabiduría de la luz. Cuando se trata de aplicarla, la gente tiende a usarla mal, arrepintiéndose posteriormente por haberla utilizado. Esto es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la historia. El desarrollo de la sabiduría, primero, siempre ha sido dirigido hacia la guerra y la destrucción. De ser así, entonces, quizás no sea sabio revelar la sabiduría. ¿Pero hasta cuándo? De acuerdo a los sabios es, hasta que el hombre no se haya elevado en su nivel moral, su responsabilidad y su comprensión de lo que está pasando, a tal grado que será capaz de utilizar este conocimiento correctamente. Hasta ahora no hemos tenido mucho éxito, tal como lo demuestran los acontecimientos diarios. Y entonces, ¿qué pasará después? Hoy en día estamos destruyendo la ecología mundial. Nos encontramos en un estado constante de temor e inseguridad con respecto al futuro. Las armas están siendo dispersas en las manos equivocadas alrededor del mundo. Y no vemos que resulte nada bueno de ningún desarrollo, incluso de la medicina. De hecho, no importa cuán duro tratemos de progresar, no estamos siendo saludables. Mientras más producimos medios de comunicación y cultura, para llenar nuestras vidas, nos estamos convirtiendo en personas más depresivas. ¿Sabía que la depresión es hoy en día la enfermedad número 1 en el mundo? Y cuando la gente está desesperada, se sumerge en las drogas, matan, asesinan, se enloquecen por falta de mejores opciones. En otras palabras, nuestro desarrollo va en la dirección equivocada. Baal Hasulam explica de dónde proviene todo. Nuestros niveles de desarrollo radican simplemente en nuestro deseo de recibir. Esa es nuestra sustancia, el deseo de recibir, el cual evoluciona continuamente. Sin embargo, el desarrollo del deseo de recibir es gradual. Primero que todo, evoluciona hacia los deseos físicos. Lo físico enfocándose en lo que el cuerpo necesita. Aún si la gente viviera sola, de todas maneras desearía alimento, sexo, familia y techo. Esto es lo que los cuerpos necesitan. Por lo tanto, estos deseos físicos fueron los primeros en evolucionar durante las primeras generaciones de la humanidad. Luego llegó la necesidad de riqueza y dinero. El deseo de recibir siguió creciendo. Después del deseo de dinero, llegó el deseo de honor y poder. Hoy en día, vemos que muchas más personas comienzan a evolucionar. Aquellos que han estado enfocándose en los deseos físicos, pasaron a la búsqueda de los deseos de riqueza. Y después del honor, viene el deseo del conocimiento científico. De la Edad Media en adelante, y especialmente desde la época del Renacimiento, en nuestros tiempos, el deseo de espiritualidad ha comenzado a despertar. Cada vez más, la gente llega a este mundo, lo hace con un deseo mayor de recibir y con un ego más grande. Esa es la razón por la que todas las enseñanzas deben ocultarse, para que no las utilicen de manera inapropiada. ¿Cuándo aparece el deseo de recibir espiritualidad? Después que la persona se encuentra completamente desesperada con su propio desarrollo en los niveles previos y alcanza un estado en el que parece que no hay nada en este mundo que lo satisfaga. Solo entonces se pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la razón de esta vida y de todo este sufrimiento? Estas preguntas llevarán entonces a la persona a formular preguntas acerca del origen. ¿De dónde proviene mi vida? Estas son preguntas de un plano superior, por decirlo así. Este es el deseo corporal de recibir todo lo que nos pasa aquí en este mundo. De aquí comienza el deseo espiritual de recibir.
Ahora, el buscador comienza a preguntarse acerca de las cosas que están más allá de este mundo, acerca de las razones que están más allá de este mundo. En este punto es cuando la sabiduría de la Kabbalah debe ser revelada. ¿Por qué? Porque la Kabbalah responde esas preguntas, y cuando sea revelada, esas revelaciones nos mejorarán, nos brindarán apoyo y nos corregirán. Una vez que seamos corregidos, estaremos protegidos en contra de nuestro ego y no nos haremos daño a nosotros mismos. Además, entenderemos cómo está construida la realidad y comprenderemos el mundo superior. Y conoceremos la providencia y el gobierno del mundo superior sobre nosotros. Solo entonces, después que la sabiduría de la Kabbalah sea revelada, nos será permitido abrir todas las demás enseñanzas. Aprenderemos cómo hemos hecho todo de manera incorrecta en el pasado. En este punto, seguro, no nos haremos daño a nosotros mismos. Esta es la razón por la que en estos días el mundo está enfrentando un periodo muy difícil de crisis. En el pasado, cuando había crisis, era reemplazada por otra. Si había una crisis económica, era sustituida por una espiritual. Si no era una crisis espiritual, se transformaba en una cultural, y si no, tecnológica. De alguna manera, una fue sustituyendo a la otra, y así fue evolucionando la humanidad. Pero hoy hemos llegado a un punto en el que no importa a qué expertos se les hable, filósofos, físicos, humanistas, científicos, sociólogos, todos se han detenido en un punto ciego de su desarrollo, carentes por completo de la habilidad de vislumbrar el sendero correcto a seguir. Son incapaces de ver o entender, sintiendo impotencia de seguir desarrollándose. En este punto, dicen los cabalistas, y solo entonces debe ser revelada la sabiduría de la Kabbalah, porque brinda la respuesta que estos expertos buscan. En otras palabras, hoy en día hay una carencia, y la sabiduría de la Kabbalah es revelada de acuerdo a esa carencia. Y por lo tanto, actualmente es el tiempo de que sea revelada. ¿Cuál es la necesidad de que sea revelada y qué es lo que hace? Con respecto a esto, Baal HaSulam escribió lo siguiente en La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Alrededor de qué gira la sabiduría? La sabiduría es una secuencia de raíces que van descolgándose a manera de causa y efecto, de acuerdo a reglas fijas y determinadas, entrelazándose hacia una sola meta exaltada, descrita como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Significa que esta sabiduría no es simplemente una sabiduría teórica o abstracta, sino que es un medio, una herramienta por medio de la cual se le abre al ser humano la posibilidad de subir por la escalera de la realización hasta que alcance la revelación de la divinidad. Cuando se revela la divinidad se revela a sus criaturas en este mundo. Esto significa que estamos aquí, viviendo nuestras vidas cotidianas y al mismo tiempo nos elevamos en nuestro interior, en nuestro alcance y llegamos a revelar la divinidad. Lo expresa de la siguiente manera: la influencia de la divinidad sobre este mundo es permanente y con leyes absolutas. En nuestro mundo, estas son las leyes de la naturaleza. Cuando empezamos a subir por los diferentes niveles, simplemente integramos todas estas leyes en nuestra naturaleza y empezamos a revelar lo que estaba oculto y más allá de nuestra naturaleza. Empiezas a ver el mundo como si fuera transparente. Atraviesas con tu vista y tu sensación todo lo que ves aquí y empiezas a observar lo que ocurre más allá de eso. Las conexiones entre todos los acontecimientos. ¿Qué afecta a qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y cuáles son las consecuencias de mis hechos? ¿Qué tipo de retroalimentación recibo de mis hechos y mis pensamientos? Se dice que el pensamiento es el mayor poder que posee el hombre, pero no lo reconocemos ni tampoco lo sentimos. En resumen, tendré el conocimiento de cómo afectar este sistema aquí, el sistema de gobierno y supervisión.
y sabré cómo eso me afecta de vuelta. Esto me enseña cómo vivir correctamente, ya que si supiera que algo en mi vida podría causarme daño, no lo haría. Mi deseo de recibir, mi ego, mi fuerza corporal, no me dejaría hacer ninguna cosa que me pudiera perjudicar o afligir. Y no hay otra manera para educar a las personas. Por lo tanto, por medio de todo este desarrollo, el ser humano llega a un estado de desesperación, así como el estado en el que se encuentra la humanidad actualmente. Y apenas estamos en el principio, será aún peor. Lo único que queda es abrirle a la humanidad este sistema de gobierno y supervisión que existe aquí, en la fuerza superior. Cuando el hombre lo revele y lo vea, en definitiva, no fallará. Una vez que el ser humano lo posea, una vez que conozca todo el sistema, se le proveerán todas las sabidurías externas. Y entonces sabrá cómo utilizarlas para beneficiar al mundo. Ya que nuestro problema es que en nuestro mundo vemos solamente una fracción de toda la realidad. Por lo tanto, la Kabbalah, a fin de cuentas, no es mística, sino lo más práctico y fundamental que existe para los seres humanos. Los cabalistas nos explican que toda la evolución por la que hemos transcurrido era solo para que eventualmente llegáramos a ver, después de todo nuestro desarrollo, la medida en que nuestra naturaleza no nos brinda una solución. No podemos vivir una vida pasible, simplemente no podemos vivir una vida segura y normal. Ya nos estamos dando cuenta de eso, lo sentimos, y eso significa que estamos empezando a rechazar, supuestamente, a este mundo. Deseamos elevarnos hacia afuera de él, queremos subir por encima de él. Es entonces que se considera que tenemos una verdadera necesidad dentro de nosotros, llamada el punto en el corazón. Es decir, ya poseemos este sexto sentido tan especial que nos permite descubrir el sistema superior, el mundo superior, y por medio de él podemos alcanzar una vida pacífica. En este programa hemos aprendido sobre grandes cabalistas en el transcurso de la historia, sobre los libros que han escrito, acerca de por qué la Kabbalah ha permanecido oculta por tantas generaciones y las dudas de sus exponentes con respecto a su revelación. Aprendimos sobre la evolución de los deseos humanos, el estado del mundo, la crisis global y su origen, y la necesidad de la revelación contemporánea de la Kabbalah. Finalmente, aprendimos acerca de los beneficios que presenta la revelación de la Kabbalah a todos y cada uno de nosotros. Este programa explora la divulgación de la sabiduría de la Kabbalah en nuestra época. A través del relato sobre los grandes cabalistas de la historia y sus libros, comprenderá por qué la Kabbalah estuvo oculta por tantos años. También aprenderá sobre la conexión entre la crisis global actual y la apariencia contemporánea de la Kabbalah.